Hola traders, bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading y en esta ocasión lo que habéis elegido que toque es el tema de la acción del precio, porque hasta que no descubrí este método que os voy a enseñar hoy, es un método en 5 pasos muy simples que voy a ir desgranando paso por paso, no empecé a tener buenos resultados con lo que es el trading de acción del precio. ¿Y qué es la acción del precio? Pues es trabajar con el mercado sin indicadores, trabajar solamente con los gráficos en bruto sin ningún otro indicador que el propio precio, que lógicamente el precio es un indicador. Y bien, en el directo de hoy pues vamos a tocar este tema, y este tema ha salido, pues como es de costumbre, de una encuesta. Entonces, primero paso la cabecera y enseguida vemos la encuesta, y también si queréis que mande saludos ya podéis empezar a escribir los que vais llegando al chat y os voy a saludar absolutamente a todos. Muy bien, pues aquí tenéis el resultado de la encuesta con más de 100 votos. Ha salido ganador la segunda opción, que es operar con acción del precio. Era difícil hasta que descubrí esto. Y esto precisamente es un método de 5 pasos para leer el precio, desgranarlo de la mejor manera, y ya veréis que funciona súper bien. Para los que veis el vídeo en directo, pues no hay la opción, pero para los que ya lo estáis viendo en diferido, debajo del vídeo, en las marcas de tiempo y también en la descripción del vídeo, veréis que está puesto, pues paso 1, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, quinto paso, y todo está súper bien explicado. Pero primero vamos a hablar un poquito, antes de los 5 pasos, de qué es esto de la acción del precio. Y antes, pues, saludos para todos. Elois dice, yo quiero ver eso, pues ahí estamos. Luther, buenas tardes Defi, buenas tardes a todos. Eloy, yo también estoy ansioso para aprender sobre el tema de hoy, perfecto. Mr. Motley dice, hola. José dice, buena tarde, bienvenido José. Efraín, saludos, buenas tardes, gracias por la clase. Tenemos a Juan que dice, saludos por acá, Juan desde Panamá. Y Leo, que le gusta que haya un vídeo en cómo proceder con el stop loss cuando el precio se va en contra nuestro. Muy bien, pues agarro dicha propuesta y la voy a tener en cuenta. Y bueno, vámonos a la plataforma MetaTrader y estamos viendo pues lo que es el gráfico de euro dólar en la plataforma MetaTrader. Entonces, antes que nada os he dicho que os explicaría qué es la acción del precio. La acción del precio es la lectura de los gráficos y la operativa posterior utilizando como único indicador el precio, o sea, el lenguaje del precio, la acción del precio, price action en inglés. Entonces, lo que hacemos es, ni ponemos el MACD, ni ponemos medias móviles, ni miramos el volumen, ni miramos el RSI, ni ningún otro indicador. Simplemente el gráfico. Y únicamente mirando el precio hay suficiente información para poderle ganar a los mercados. Así que no hace falta, uy, ahí no apunté, no hace falta complicarse la vida con lo que es la lectura de lo que es la acción del precio. Ya os he dicho que serán 5 pasos muy simples, voy a ir uno por uno, pero antes de ello os quiero invitar a la Academia de Código Trading. Mira, pues hoy no sé por qué no tenía la web lista, ahora mismo la estoy abriendo. Un milisegundo, por favor. Aquí la tenemos. Pues en Código Trading tenemos una academia y tenemos un curso totalmente gratuito que los que todavía no habéis hecho nada, pues os lo recomiendo, que es un curso con 30 videolecciones. Pero ahora, aparte de sacaros gratuitamente la formación de 30 videolecciones del curso de iniciación, hay una promoción especial en la formación Pro y la formación Élite. Los que estéis interesados en acceder a estas formaciones, pues
prácticamente a precio cero, tenéis que hablar con los de lo que son los compañeros del equipo de Código Trading. Podéis hacerlo aquí en el chat, seguramente os va a contestar Marcos y ahí os informará de qué va la promoción con la formación Pro y Élite y cómo las podéis conseguir prácticamente gratis. Estas formaciones ya son con mentoría, con canal de Telegram, grupo de operativa, mando operativas, tenéis en el Pro 1 año, en el Elite y el VIP 2 años del canal de operativa en vivo, aparte del curso de estrategia código T, herramientas de backtest, indicador de código trading, el gestor de órdenes de código trading, que os ayudan a semi-automatizar la estrategia, curso de trading cuantitativo, incluso en el VIP hay clases privadas. Entonces, os dejo también el link en el chat, lo tendréis en la descripción y también en pantalla cuando el vídeo ya quede colgado para poder acceder a las formaciones y aprovecharos de esta promoción, pero que no quiero hacer spoiler y el que quiera descubrirla que hable pues con Marcos del equipo de Código Trading y él le explicará todo. Vámonos al gráfico y vamos ya a empezar con el primer punto en el minuto 6:30, es para poner las marcas de tiempo que tomo nota. Entonces, ¿qué es el primer paso? Es un paso que seguramente muchos ya podéis intuir, que ahora lo veréis. ¿Cuál es? Pues identificar la tendencia. Para identificar la tendencia hay muchas maneras, algunas con indicadores, con las medias móviles, pero hoy hemos dicho que hacemos a acción del precio. Entonces, ¿cómo podemos identificar la tendencia con acción del precio? Pues identificando la secuencia de altos y bajos. Una secuencia de altos y bajos son movimientos que los simplificamos. ¿Veis? Aquí hay pausitas, pero yo no me pongo a dibujar cada pausita, una microestructura tan pequeñita, sino que yo, en lugar de trazar esto tan pequeño, simplifico. Hay un movimiento, porque el otro era muy micro, una subida y una caída. Muy bien, esto sería un inicio de una secuencia de altos y bajos bajista. Por lo tanto, como hay dos tipos de tendencia, hay tendencias que bajan, que son bajistas, operaríamos a la baja porque los mercados nos permiten tomar operaciones a la baja cuando todo va mal, cuando hay una crisis también se puede ganar, o operar al alza cuando todo va para arriba. En este caso estamos en un inicio de tendencia bajista, una secuencia bajista. Entonces, una vez estamos aquí, el precio empieza a retroceder. ¿Y qué es lo que sucede? Que hasta que el precio, cuando estábamos aquí, nos tenemos que imaginar que todavía esto no existe, entonces, hasta que el precio no supere, pues, o por arriba o por abajo, el último SAP, ¿veis? Aquí tenemos el SAP alcista y el SAP bajo. Si nos rompe el de arriba es un posible cambio, ¿no? De que ya podría empezar a hacer una tendencia al revés, a cambiar la tendencia. Pero si nos rompe por debajo, como sucede aquí, ya podemos volver a trazar lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Uy, que me estoy liando. Ahí. Lo nuevo es este nuevo movimiento que hasta que no da el siguiente bajo, más bajo que el anterior, no existía. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un bajo más bajo, otro bajo más bajo y otro bajo más bajo. Eso es una tendencia bajista. Y los altos cada vez son más bajos. Pasa exactamente lo mismo ahora. Estamos en un punto en el que para que sigamos la tendencia o nos tienen que superar el de arriba, el último alto, o el de abajo. Hasta que no supera por algún lado, todo no podemos trazar. Aquí nos ha superado por abajo, por lo tanto, al superar por abajo, he trazado... Ah, vale, sí, está bien. Da un nuevo bajo más bajo. Por lo tanto, en este momento, que ya tenemos este bajo más bajo, ya podemos, pues, trazar la nueva estructura. Llegados a este punto, ya tenemos, pues, también el alto, que es un poco más bajo. Ahora está tapado, pero
es un poco más bajo que el anterior. No mucho, se ha rangueado un poco. Y ahora me dirías, ¿y aquí ya tenemos otro alto más bajo? No, eso es anticiparse. Primero tenemos que ir viendo qué hace el precio y cuando supera por abajo o por arriba, entonces ya sí. Por cierto, lo que estamos viendo es euro-dólar en vivo y en directo en la temporalidad de diario. O sea, esto ahora mismo es el gráfico de euro-dólar. Vale, ha superado por debajo y ahora alguien me puede decir, vale, ¿y qué marco? ¿Marco aquí o marco aquí? Porque según si hacemos una estructura pequeñita sería esto, ¿no? Pero esto es irse a lo micro. Hemos dicho que simplificamos estos movimientos tan micros. Lo que hacemos es elegir el movimiento macro. Entonces este es el alto y el nuevo bajo es este de aquí. Todo esto es un solo movimiento. Disculpas. Ahora, ¿qué sucedería? Pues que tendríamos dos nuevos movimientos para trazar. El que sube y el que baja. Ahora, ¿en qué punto estamos? Pues estamos en un punto en el que, estos niveles los borro, que son los de la primera, estamos en un punto en el que tiene que llegar al precio por aquí para tener ya un cambio de secuencia de bajista alcista o superar por aquí para la continuación de tendencia bajista. Por lo tanto, estamos en un punto en el que no puedo trazar este retroceso y poner ya un bajo más bajo, porque esto es anticiparse. O sea, no sabemos si esto terminará aquí o lo que hará es seguir subiendo para arriba. A lo mejor esto se va para aquí o rebota hasta aquí antes de caer o simplemente va para arriba y cambia la tendencia. Aquí habría un movimiento que cambia la tendencia y nos da un primer aviso y la confirmación vendría en el segundo. O sea, habría un primer momento de duda hasta que se confirma. Esto si somos más conservadores. Esta sería la tendencia bajista. Lógicamente, hay otro tipo de tendencias que son las tendencias alcistas. Tenemos, a ver, a Daniel de Chile, dice buenas tardes, saludos desde Chile, atento a todo. Tenemos a Tony, buenas tardes desde Andorra, dice, hoy con un poco de retardo, no pasa nada. Ya sabéis que el vídeo queda colgado, o sea, los que llegáis tarde podéis estar en directo porque así tenéis la opción de usar el chat, de interactuar conmigo, de resolver dudas, pero no pasa nada porque en caso de que no estéis a los primeros minutos, al acabar el vídeo podéis ir a verlos porque el vídeo no se edita, queda íntegramente colgado. A ver, saludos de Darío desde Ecuador. También Peter, dice hola crack, saludos Peter, Jesús, hola desde Canadá, Camilo que manda saludos. Super Pizza dice saludos amigo Dave, Dios te bendiga desde Chile, un abrazo grande a la clase pasada con las EMAS 120, súper buenísima, me alegro mucho, que te fuera útil y te sirviera para aprender, que de eso se trata. Es un canal pues educativo en las inversiones y el trading. Vale, y ya está. Estos son los nuevos comentarios. Quería actualizar porque a veces si no se me hace una acumulación y es mucho más pesado, ¿no? Es mejor que vaya cortando cada pocos minutos. Ok, pues nada, hemos visto un caso bajista y ahora vamos a abrir un mercado. A ver si el euro dólar, que el dólar está a la derecha, está bajista, entenderé que el dólar yen en diario estará alcista. Pongo la plantilla y diría que sí. Aquí tenemos pues un caso de mercado alcista en gráfico diario. En otras temporalidades será diferente, pero hacemos el mismo análisis de diario. Otros mercados que seguramente están alcistas será el dólar franco. En diario veis también. Pero bueno, nos vamos al dólar yen. Me paso yo arriba para no molestar. Y
aquí sucede lo mismo, pero a la inversa. Aquí tenemos una secuencia que es alcista y vamos a ver si viene de muy atrás. Bueno, lo hago con el zoom. Bueno, ya aquí venía bajando y aquí hubo el cambio. Entonces, creo que igual es interesante ver cómo funciona el cambio, porque sería como una continuación de lo que veníamos haciendo antes. Seleccionamos ya solo los dos últimos movimientos, que son estos dos, y veremos el cambio. Aquí tenemos un bajo más bajo, un alto más bajo que el anterior, un bajo más bajo que el anterior, y ahora lo que tendríamos es que mirar si nos supera este punto o nos supera el de abajo, ¿no? Pero lo que acaba sucediendo, que siempre cuando estábamos aquí en medio esperamos, no hay nada claro hasta que ya se decide, pues cuando rompe por arriba, a diferencia de antes que hemos visto casos que la tendencia tiene continuación, 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 ahora veremos el cambio en este caso, podéis ver que primero da un punto alcista más alto, uy, estoy con un punto muy pequeño, ahí, da un alto más alto que el anterior, y a continuación confirma. Esta confirmación es la que ya nos pone totalmente alcistas. Y alguien dirá, vale, cuando todavía no ha confirmado, o sea, todo este tiempo previo, diríamos que hay antes, uy, espérate, en Forex Tester, en el MetaTrader, ahora me liaba, vale, desde que supera hasta que confirma, todo este periodo, ¿qué hacemos hasta que no hay la confirmación? Pues hay dos opciones. Una es no operar, lo más conservador, es decir, bueno, cuando ya no tengo claro si hay realmente un cambio porque aún no está confirmado, la opción más conservadora es no operar, y la opción menos conservadora sería sí que operamos, pero con dualidad. Le damos la opción de que ya cambie o también de que sea una trampa y un amago de cambio y acabe siguiendo. Así entramos por ese momento en cualquier dirección. Bien, y después pues ya vuelve a dar más arriba y aquí tendríamos otro cambio. Si os fijáis, no rompe aquí y la tendencia pues se volvería a poner dual o momento de no operar hasta que confirme, ahí ya depende. Y si trazamos pues los altos, la cosa queda así. Y si trazamos los bajos, la secuencia de altos y bajos quedaría de este modo. Entonces alguien puede preguntar, de acuerdo, si has hecho esto más micro, ¿cómo es que no has hecho este movimiento que voy a trazar en azul? Uy, con este grosor creo que no va bien. Ahí. ¿Por qué no has trazado este SAP? Porque esto de aquí estaba dentro del movimiento entre el alto y el bajo. No existe hasta que supera. Es una manera de ayudaros a simplificar, porque como hasta que el precio no sale de la zona entre el último SAP de arriba y de abajo, no puedes estructurar ahí. Y es una manera de que la estructura pues quede más nítida. Y si venimos aquí atrás, vemos que la secuencia es esta. No puedo hacer esto así porque no se superó este punto, ¿veis? Es lo que os decía. Entonces, por eso, como el bajo anterior es este, a este, tengo que simplificar a buscar el punto más alto. Y aquí vuelvo a simplificar hasta aquí y ya hasta arriba. ¿De acuerdo? Y aquí ya hemos visto bajista y cambio a alcista. Y otra vez un posible cambio. ¿De acuerdo? Así. ¿Habéis visto? ¿Veis? Este posible cambio al final no confirma y al final sigue alcista. Sigue todo alcista y ahora estaríamos en este momento. Esto es el mercado en tiempo real. Si queréis ver los mismos gráficos que estoy viendo yo, lo podéis hacer abriendo una cuenta demo en la misma plataforma. Estoy en MetaTrader, podéis hacer MetaTrader 4 o 5, con el link que os paso. Aquí os lo dejo en el chat, también lo tendréis en pantalla en la descripción, y pulsando sobre todo este link para tener las ventajas de venir de parte de Código Trading, pues podréis acceder. Si alguien tiene dudas, aquí tengo un tutorial donde yo paso a paso os ayudo a abrir la cuenta. Ya os digo,
Aquí pone cuenta demo MetaTrader 4, pero también lo podéis hacer con el MetaTrader 5 y veréis que esto es el mercado en vivo y en directo, en tiempo real. ¿De acuerdo? Después vamos a tomar unas operaciones, o sea, ahora lo apunto en la operar. O sea, cuando acabemos los 5 puntos que me hicieron de repente cambiar y empezar a funcionar, a tener rendimiento con lo que es la acción del precio, el análisis únicamente del precio sin indicadores, pues después de los 5 puntos, este primero es el más denso, es el que tarda más, ya os aviso. Después ya veréis que ya hay puntos mucho más sencillos de entender y explicar. Fortas dice saludos desde Marruecos, un abrazo, bienvenido. Tenemos a Luis. Dave, ¿qué temporalidad usas en tus operaciones y cuál recomiendas para usar sin estrés para operar? A mí la que más me gusta, pero me gusta porque es la que mejor rendimientos me da, es H4. Entonces, también me gusta diario. También si bajo a intradía me gusta M15, por debajo de M15 no opero, no me da buenos resultados si bajo tanto porque al final le estoy regalando mucha comisión al broker y yo gano poco. Entonces ese sería el caso. Vamos ya al segundo paso de los 5 pasos que me hicieron pues de repente descubrir una forma de operar acción del precio que realmente pues funciona muy bien. El segundo punto es el trazado de los niveles. Nos vamos otra vez al gráfico de euro-dólar. Entonces teníamos una estructura de secuencia de altos y bajos, que es esta de aquí, ¿no? Bueno, lo voy a dibujar en lugar de con la plataforma con el Epic Pen, que es mucho más rápido. Teníamos esta estructura y esta estructura de SAP ya nos da una pista de cuáles son los niveles más importantes de este gráfico. ¿Y cuáles son los niveles más importantes de este gráfico? Pues como estamos bajistas, no le damos más importancia a lo que son las resistencias y sería que cada bajo o alto de una, o sea, en el caso este, cada alto más bajo que el anterior, nos traza un nivel de resistencia importante. Entonces, el inicio de nuestro análisis con niveles para lo que es acción del precio sería precisamente trazar estos niveles. Una vez tenemos los bajos, una vez tenemos los altos, vamos a trazar los bajos. En la secuencia también hay los bajos. Entonces aquí ya veis posibles coincidencias, ¿no? ¿Coincidencias de qué tipo? Pues que algún nivel bajo apoya después el precio en un alto. Esto al final es que el nivel de soporte acaba siendo también resistencia, ¿no? Entonces es un nivel todavía más importante. Este tipo de nivel nos da un tipo de entrada que es precisamente una entrada era este de aquí. Bueno, en realidad no era este de aquí, sino que el rebote, para ser exactos, lo daba en el penúltimo, Lo daba en este de aquí. Este está torcido, ahí. ¿Veis cómo viene a apoyar aquí? Entonces, como estamos bajistas, nos interesa entrar en los retrocesos. ¿Qué otro tipo de niveles hay? Pues hay niveles menos importantes que se pueden trazar de forma más fina o con otro color, que serían los intermedios, ¿no? Niveles que dentro de este movimiento y dentro de este otro nos dan. Entonces, cuando hay una confluencia así, que nos viene a apoyar y además tenemos una trampa, un nivel intermedio que es trampeado, pues mirad a continuación cómo sale un movimiento fuerte. Lógicamente, no todas las veces que haya esta confluencia con una trampa, todo siempre va a ir a favor, porque entonces ganaríamos siempre, y esto es renta variable, es el mercado. Lo que buscamos es estrategias que nos den más beneficio que pérdida, que en el largo plazo tengamos una esperanza matemática. Entonces, estos niveles más intermedios son de menos peso que los que salen de la secuencia de altos y bajos del SAP.
pero estos niveles intermedios nos pueden dar entradas por trampas. Y ya os he dicho que lo de los niveles, o sea, no de los niveles, que al final, cuando ya hayamos visto todo el tema del trazado de niveles, vamos a ir con otra cuestión, que es precisamente la operativa concreta. O sea, estos 5 pasos nos acaban dando una forma de operar y al final vamos a operar en vivo y en directo, porque bueno, esto es un directo de YouTube, vamos a tomar operaciones. Pasamos ya al tercer paso para operar con acción del precio y pues tener realmente un enfoque bueno para operar de esta manera. El tercer paso son las zonas. Una vez tenemos el paso 1 que es la tendencia, el paso 2 que son los... el paso 2, uy, ahí me estaba tapando un poco, perdón. El paso 2 que son los niveles, pasamos ya a las zonas. Entonces, las zonas, a diferencia de los niveles, acaban siendo zonas más amplias de especial relevancia que también nos pueden dar puntos de operativa interesantes. Entonces, el trazado de zonas al final viene a ser un nivel muy grueso. Se hace con, aquí en MetaTrader, insertar figuras. Se puede trazar una zona de venta o de compra insertando figuras. Entonces, ¿de qué manera podemos trabajar? Pues mirad, cuando hay un movimiento muy grande, como este de aquí, un movimiento muy grande como este de aquí, si os fijáis, de forma intermedia, hace una estructura más pequeña, como es esta de aquí, con todas estas pausitas. ¿Y esto en qué nos puede ayudar? En definir una zona de compra o de venta. ¿Cómo la definiríamos? Pues de la siguiente manera. Definiríamos una zona de venta eligiendo la última caída, pero sin tener en cuenta el último movimiento. ¿Por qué? Porque entrar aquí es entrar muy extendido. No nos interesa entrar tan extendidos. Entonces, como tenemos este gran movimiento, nos vamos hasta la última pausita, que es esta de aquí, y mientras no se pone ahí dentro, no operamos. Una vez estamos dentro, claro, vemos aquí un caso, no voy a profundizar mucho con lo que es las zonas, pero vemos aquí un caso que hay un nivel en el que apoya perfectamente. Además, como zona, al ser un movimiento grande, la trazamos que nos interesa más entrar en un retroceso profundo. Si trabajáramos en lugar de acción del precio con el Fibonacci, pues con la secuencia de Fibonacci se puede trazar el último movimiento y detectar cuál sería la zona óptima. Pero aquí solo nos basamos en análisis de los mercados, de los precios. Entonces hay la confluencia del nivel, además estamos en una zona, está bajista, y en este punto hay esta trampa de aquí. Entonces es una entrada bajista clarísima. No es que necesitemos todas las confluencias para entrar, Al final, si simplificamos en el punto 1 de identificar bien la tendencia y saber identificar las trampas pequeñas, medianas, grandes, pues también uno puede tomar acción y operar de la forma pues más adecuada. Estamos ya terminando el punto 3, voy a hacer un poco de caso al chat. MetaTrader solo es para Forex, ¿y por qué me dice que el Forex es muy difícil de operar? Dicen que es un mercado de tiburones. A ver, MetaTrader no es para Forex. Si os fijáis, yo me voy aquí a mercados y hay Forex, hay metales, que es el oro y la plata, hay criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Solana, pues etcétera, ¿no? Después tenemos acciones, Apple, Amazon, IBM, Google, Facebook, Microsoft, etcétera. Índices, tenemos el S&P 500, el Dow Jones, el DAX 30,
el JP Morgan, etc. Spots y Oil, pues el Brent, que es el barril de petróleo, el WTI, que es otro tipo de barril de petróleo. Después, non-tradables, pues tenemos el dólar contra el rublo y otros mercados que vendrían a ser cruce de divisas, pero no los principales de Forex, sino ya mercados más secundarios. Entonces, el tema es que aquí este broker con esta cuenta podéis abrir estos mercados, pero si utilizáis otro broker os va a dar a otros. Puede ser que algún broker con la plataforma MetaTrader solo de Forex, este ya veis que tiene un catálogo muy completo. Entonces, la plataforma MetaTrader sirve para cualquier mercado. Y ahí vendrá que el MetaTrader es una plataforma. Después los brokers son las empresas que os ofrecen la intermediación para operar, para comprar y vender en el mercado. Y será el broker el que te ofrecerá más o menos productos. Y si utiliza MetaTrader, pues podría ser que algún broker tenga muy pocos productos. En el caso de RoboForex, pues hay muchos productos, que es lo que os he pasado aquí, ¿no? Para abrir una cuenta demo en RoboForex. Entonces os lo vuelvo a dejar, porque verás que ahí tienes todos los que habéis visto, tanto en pantalla como en la descripción como en el chat, tenéis el link para abrir. Y sobre todo importante, pulsar en abrir cuenta desde aquí, para tener las ventajas de ir de parte de Código Trading. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin riesgo. Vámonos al paso número 4, que es tomar acción. ¿Qué significa tomar acción? Pues tomar acción significa que si estamos en este punto de aquí, imaginemos que voy a ampliar el zoom, y quito todo esto. Imaginemos que estamos en este momento de aquí, que tenemos un nivel importante en el que el precio apoya. Tenemos una trampa. Si no conocéis las trampas, después os explicaré cómo podéis aprender la estrategia. Entonces, una trampa. Bueno, lo primero de todo es una secuencia de altos y bajos bajista. Punto 1, primer paso. Segundo paso, trazar niveles. Pues aquí tenemos un nivel en el que apoya importante porque es del SAP y una trampa. Un nivel de trampa. Pero es que aparte hemos dicho pues que si también ya profundizamos un poco más, como este movimiento es muy grande, delimitamos la zona que nos interesa entrar y tenemos una zona bajista interesante para operar. Entonces, una vez eso, ¿qué sería tomar acción? Pues tomar una entrada. Existen varias maneras de operar las trampas. Entonces, una de las maneras sería entrar a mercado con un ratio pequeño, un TP pequeño y un stop amplio, con una gestión profunda si la operación se va en contra, moviendo a break-even el TP, porque no solo se puede mover a break-even el stop, sino que los TPs, cuando una operación se va en contra, también se pueden mover. Eso ya lo vamos a ver en el último punto, que será donde nos pondremos a operar. Pero ahora, pues para que lo entendáis, hay muchas maneras. Una sería el stop en extremo y buscar un ratio de 3 Rs o de 5 Rs, entrar directo a mercado, entrar con una orden pendiente, que aquí pues sería una límite a medio camino, el 50% de esta vela. O sea, habría muchas maneras. Después ya os voy a explicar una concreta, que es la que vamos a practicar, ¿no? Os he dicho que vamos a operar con una concreta. Pues una vez entrado, pues tomaríamos la operación. Y, muy importante, hemos dicho que el cuarto punto es tomar acción, o sea, tomar entradas. De nada sirve ser un super analista y no operar, porque a veces me he encontrado traders que te dicen que te hacen unos análisis brutales, todas las confluencias, tal y cual, y le dices, sí, pero aquí entraste, te ganaste todos estos pips. Bueno, no, solo hice el análisis, pero no pude entrar, o no supe entrar, o no quise entrar, porque también vi tal cosa que podía ir en contra. Bueno, al final, si se analiza de forma muy exagerada y profunda, siempre tendrás motivos para entrar y motivos para no entrar.
Y es importante este cuarto punto de saber tomar acción, y va muy ligado con la psicología. Quedarse en los análisis y no operar de poco sirve. Por eso es muy importante aprender a tomar acción. El quinto punto, y ahora enseguida nos vamos a poner a operar, que sería la toma de acción ya en pleno rendimiento, nos vamos ya al quinto punto, que no es otro que gestionar la operación. De tal manera que una vez hemos entrado, hemos definido un stop, un TP, tenemos que tener unas reglas rígidas de gestión del riesgo. Primero, gestión en que el stop es una pérdida máxima, por ejemplo, del 1% del total de una cuenta, hacer interés compuesto. ¿Qué más es gestión? Pues que si el precio ya supera 2 Rs a tu favor, muevas a break-even el stop, o que si el stop está lejos y se te va en contra, cuando te supera el extremo de la trampa ya mueves a empate el TP para intentar salir en empate. O sea, todo eso es la gestión, y es súper importante aplicar una buena gestión. Ahora, antes de ponerme ya a operar, me gustaría pues resolver vuestras dudas. Por lo tanto, entramos en el turno de resolución de dudas, donde pues me podéis preguntar y os explicaré los detalles de si os han quedado dudas sobre estos 5 puntos. Seguramente cuando me ponga a operar os van a quedar mucho más claras muchas cosas. Vamos a ver. Este movimiento es justo lo que está haciendo Bitcoin en gráfico diario y el de la trampa. O sea, Bitcoin ahora mismo, Bitcoin en gráfico diario ahora mismo está haciendo esto. Vamos a ver. Realmente aquí hay un nivel en el que está pues confluyendo. No va tan milimétrico en Bitcoin con el dólar, pero bueno, se quedó muy cerca. Aparte de eso, como zona, como este movimiento es muy grande, si trazáramos la zona, pues no me confluiría, porque me iría a esta zona de aquí, porque este es el último movimiento, esta pausita no la contamos. Entonces se queda un poco corto, en la zona no entra, y aquí tendríamos la trampa. Entonces no es necesario que confluya todo el universo. Realmente pues podría ser una buena oportunidad bajista en entrada de Bitcoin, y lógicamente la secuencia de altos y bajos ya veis que está súper bajista en este caso el Bitcoin, al igual que el euro respecto al dólar. Gaby dice al grano, opera en vivo, ahora enseguida nos ponemos. Leo dice, ojalá expliques qué hacemos con el stop loss cuando el precio se va en nuestra contra, porque al ser muy grande, ¿en qué momento cerramos la operación para reducir pérdidas? Mira, hoy no tenía previsto explicar esto, quería hacer una versión de la estrategia de trampas que es más simple, pero como lo comentas, os vuelvo a pasar la opción de entrar en una de las formaciones donde se explica justamente una estrategia con una gestión como comenta Leo, con stops grandes y una buena gestión. Esto aquí en el curso Estrategia Código T, que se incluye tanto en la formación Pro como la Élite como la VIP, pues en el curso de estrategia, que es este de aquí, tenéis 14 videolecciones donde iremos punto por punto explicando y toda la parte de gestión. Lo puedo dedicar en otro día, pero hoy no tenía previsto, y realmente ahora igual le doy una pincelada cuando nos pongamos ya a operar la forma esta, ¿no? Con los 5 pasos de acción del precio. Ahora me iré a las preguntas Chose anteriores, no te preocupes. Así que voy de momento tirando para arriba. Mr. Motley dice, vale, te entiendo. Smart Money Concept. Luis dice, Dave, ¿recomiendas en scalping usar cuenta raw spread o cuenta normal? A ver, en scalping intradiario es muy importante que el spread sea muy bajo. Entonces,
Si hay una cuenta normal con spreads muy bajos y que no te cobran comisión o prácticamente nada de comisión, puede estar bien una normal. Una cuenta raw spread también puede estar bien. O sea que al final es mirar que realmente te cobren lo mínimo, mínimo, mínimo. Y ahí ya dependerá también de la temporalidad. No es lo mismo M15 que intentar meterse en M1 o M5, ¿no? En M15 pues se puede sobrevivir con un spread bajo, pero normal. En cambio, ostras, para ya operar por debajo prácticamente tiene que ser regalada la operación. Por las comisiones no es lo mismo hacer una operación que 100, exacto. ¿Por qué la regla al broker si operas M1 o M3? No entiendo, mira. Vamos a verlo. Por ejemplo, esto es gráfico diario. Si yo tomo la entrada, veréis que entrará justo aquí. Si yo busco pues un recorrido de 1000 pips, me van a poner, por ejemplo, un pip de spread. Pero en intradía, mira, ahora estamos en M1, si yo entré en este martillo y busco hasta aquí, pues la distancia son muchos menos pips, de tal manera que imaginemos que si de aquí hasta aquí son 5 pips y le damos uno al broker, le estás dando el 20% de la operación. Eso hace que la ventaja matemática que tienes a largo plazo se esfuma. Yo es lo que he probado cuando una estrategia me va súper bien en H4, en diario, regular en M15 y a la que vaya M10, M5, M1, pierdo. Con la misma estrategia. ¿Por qué? Porque lo que en H4 le daba un 1% de la operación al broker, en M1 le doy el 20% o el 10%, porque si solo busco ganar 10 pips y me toma uno el broker, eso es una brutalidad y hace que la ventaja probabilística que tienes se esfume. ¿Veis? Esto es M1 y sería pues el caso de que esta operación, al ser tan pequeñita, o tienes una ventaja probabilística inmensa o nada de nada. Yo nunca he encontrado nada que tenga una probabilidad tan grande y mira que he backtesteado cientos y cientos de operativas y nada me da rendimiento en temporalidades tan bajas como M1. Y no sé si respondí a José. A ver si lo respondió o no. Ah, mira, es lo que acabo de responder. Es que ahora está liando. Vale, pues ya he llegado a responder todo. ¿Qué opinas de que Bitcoin rompe muchos indicadores? Bueno, es normal. O sea, el análisis de Bitcoin técnicamente tiene una volatilidad tan bestia. Hace unos recorridos. Pensad que aquí arriba son 69, casi 70.000 dólares por Bitcoin. Aquí han llegado a 26, eso es una locura. O sea, es menos de la mitad. O sea, de repente, si tú aquí pusiste 1000 dólares, de repente te encuentras que tienes 300 y pico, si te han esfumado. O al revés, si tú aquí pusiste 1000 dólares, de repente tienes casi 3000. Pero esto hace que se rompa toda lógica técnica, ¿no? Entonces ahí vendría un poco lo de romper indicadores. Mr. Motley dice justo es lo que veo yo, Dave. La finalidad es vender cursos, entonces ¿de qué sirve estudiar con Gran Gerard si al final vendes cursos? Dice Willy. A ver que entienda la pregunta. La finalidad es vender cursos. O sea, yo enseño trading, tengo un curso gratuito, tengo el canal de YouTube, se puede aprender gratis y aparte el que ya quiera mi mentoría también puede pagar por ello porque yo considero que el tiempo es dinero, mi tiempo tiene un valor, mis conocimientos tienen un valor y si alguien quiere formarse ya con profundidad, tener una mentoría, pues ahí están las formaciones Pro, Elite o VIP con clases en vivo, mentoría, grupo de operativa, donde yo os paso las operaciones todos los días que el mercado está abierto, etc. Dice Mr. Motley, vaya negocio el de ser broker. Sí, es que se habla mucho del de vender cursos y realmente el gran negocio aquí no está en vender cursos, sino en ser broker. O sea, el que se forra brutalmente es el broker. Al final, el broker es intermediario, es como los bancos. O sea,
es un chollo. Ser un banco, ser un broker, lógicamente se necesitan clientes, ¿eh? O sea, no es que abras un broker y te forras, porque si no eres bueno, no haces un buen marketing, no tienes una buena inversión, a lo mejor no te funciona bien. Vale, vámonos ya a lo que es la parte de operar. Entonces, podemos intentar tomar alguna operación, pero tenemos que bajar a 1 minuto en el mercado en vivo, porque estamos con el mercado ahora mismo en vivo, y si encontramos alguna se puede operar, pero en 1 minuto ahora mismo la cosa no está... ahí. No está muy interesante. Todo esto es contratendencia lo que pueda dar. Y vamos a ver, si no ya nos iremos al simulador porque ahí podremos tomar varias entradas. Vale, esto está alcista. Y vamos a ver si realmente solo apoya aquí o trampea. Bueno, en este caso sería solo un apoyo. En una tendencia, ¿ves? Aquí venía bajista, aquí cambio alcista. Hay este apoyo. Entonces sí que podríamos meter una operación de compra. Acabo de comprar, como es intradía, veis que hay una distancia grande, ¿no? Ahora ya pongo el TP y el stop loss en extremo. Entonces, en extremo del apoyo y aquí en el otro extremo de la favor de tendencia. Vale, ¿qué es lo que sucede? Que aquí en M15, desde que he entrado hasta que empiezo a ganar, si ahora abrimos el terminal, veremos que estamos en pérdida. 0,43. ¿Por qué? Porque hasta que no suba todo este tramo, que es 12, que significa 1,2 pips, o sea, es el spread que hay sobre un pip, hasta que no sube esto, no empiezo a ganar. Y como solo buscamos ganar 10 pips, estos 106 siempre es el último dígito, no son ticks, ¿eh? Para pips no le hagáis caso, son 10 pips con una pérdida de 7 pips y un spread de 1 pip. Claro, si el stop está en realidad a 8 y le damos 1 al broker, pues es sobre un 11-12% lo que se gana el broker. Si yo me voy al gráfico diario, da la sensación que justo he entrado donde está el precio. Y si aquí busco este recorrido, como son 400 pips, pues solo le estoy dando un 0,3% de la operación y por lo tanto me es insignificante, no me afecta mi operativa. Pero sí que en M15 afecta mucho y si me voy a M5 o M1, mirad las distancias, lo que sería un pip. Un pip es hasta aquí. O sea, entrando en este punto de ahora, me pondrá la orden aquí arriba y todo este trocito será pérdida hasta que ya llegue. Por lo tanto, ese es el motivo que yo extrapolo de por qué nunca he conseguido que nada funcione en M1, en M5, a partir de M15 y así he encontrado estrategias. Vale, vámonos allá a Forex Tester, ya le daremos seguimiento a la operativa de MetaTrader. Vale, vamos a ver lo que hemos aplicado. Que no apunté, apunto 48-44. Nos vamos ya a poner a operar y en este caso, bueno, esto le pongo aquí un interrogante porque lo de operativa no tomé nota de en qué momento empezamos a operar, ya se cuenta cómo operar esta operación. Y ahora nos vamos al simulador. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo ir avanzando, retrocediendo, tomando operaciones a saco y así sirve más para practicar. Entonces, lo dicho, si queréis la misma plataforma para tomar operaciones hasta 20 años en el pasado de gráficos, todo eso, yo trabajo con Forex Tester y antes de ponerme con ello, si alguien quiere la misma plataforma, la puede bajar en versión demo en el link que os dejo en chat, en pantalla, en la descripción, o ya comprar una versión completa. La demo simplemente tenéis un mes de data para probar. Si vais desde este link, tenéis un precio especial por debajo de lo que sale en la web oficial, porque es especial para código trading. Aquí podéis comprar el Forex Tester, Special for
bueno, me lo tapo yo mismo, pero pone especial para código trading. Y está a un precio inferior al oficial. Eso por si quisierais usar la misma plataforma que utilizo yo. Vale, tenemos un proyecto con 10.000 en eurodólar, H4 en esta ocasión. Y vamos por el paso 1, que es identificar la tendencia. Muy bien, pues aquí, simplificando este movimiento, lo quiero hacer en amarillo, que se ve mejor, tenemos un 1 y un 2. Esto es un inicio de tendencia. Si queremos marcar los bajos más bajos, son la secuencia de bajos y la secuencia de altos más bajos. Este sería el caso. ¿Qué más tenemos? Pues tema niveles. Tenemos los niveles más importantes que son la propia secuencia, ¿no? Este, y bueno, estos no sabemos hasta dónde llegará. Estos serían niveles importantes. Zonas, pues también tenemos zonas. Por ejemplo, ahora mismo nos interesaría más que viniera a rebotar por aquí el precio. Esto sería siguiendo toda la dinámica. Lo único que lo trazo en rojo porque es para entrar a la baja. ¿Qué más habría? Pues niveles, zonas, tomar acción. Pues vamos allá. Vamos a tomar acción. Pero os he dicho que lo haríamos simplificando. O sea, paso 1 y 2. No quiero ensuciar todo el gráfico. Y vamos directo en una tendencia bajista, punto 1, al punto 4, que es tomar acción. Entonces me sirve, no necesito que confluya. Sí, se puede optimizar la estrategia buscando confluencias y mil y una cosas. Pero ahora es como que aquí ya tengo un nivel intermedio de una pausita. Y si ahí me rebota, pues puedo tomar entradas. A ver, que estaba despistado y por aquí pudo haber algo, pero como lo salté no lo voy a tomar. Vale, aquí. Esta de aquí. Con el nivel de arriba antes no estuve pendiente. Vamos a cambiar el color. Vamos a trazar los niveles en blanco. Y aquí tendríamos una primera posible entrada. Toma de acción. Pues vamos a operar de forma muy simple las trampas. Y ya os he dicho que si lo queréis aprender mejor, en las formaciones de la academia ahí se profundiza más. Aquí tenemos la entrada. Es una trampa, la pillada está entre el 5 y el 50, este 105-150 no puede superarlo, si no ya no sería trampa. Y la secuencia está bajista. Por lo tanto, vamos a entrar. ¿Cómo entramos? Pues entramos a mercado. Se hace aquí para entrar a mercado. Lo único que tengo la letra M del teclado para meterle directo. En eurodólar y en lugar de un lotaje fijo voy a hacer un riesgo del 2% de la cuenta. Si estáis empezando podéis trabajar con menos, 0,5, como mucho 1. Entonces, ¿dónde pongo el stop? Pues pongo el stop, el extremo. Veis que son 260, que son 26 pips. Pues 26 por 5,5 es el ratio que buscamos. Son 143. Entonces, a 143 es donde ponemos el TP. Y vendemos. Si apiño por aquí, veremos dónde ha ido el profit. Diréis, qué grande, qué distancia tan grande. Sí, ¿por qué? Porque estamos buscando una tendencia. Usamos la acción del precio para leer la tendencia. Entonces, una vez pase esto, si nos supera el extremo de trampa, que es este, ¿veis? La trampa es este triangulito. Y en este extremo, si nos llega ahí ya, podemos mover a empate. Para, si el precio va a favor, bajamos el stop hasta ese punto. Vale, ahora superó por cuerpo, ¿veis? No por mecha. Y por lo tanto ya puedo empatar más 10 pips para cubrir el spread. Y ahora ya no puedo perder. Ahora o me llega a TP o salimos en break-even. Como estoy en empate, si me da más entradas, ¿las puedo tomar? Pues sí, como esta. Mirad, aquí tenemos una. Y como ya estamos con esa operación en empate, aquí tenemos otra trampa y también la podemos operar. Pongo una nueva entrada al 2%, también es venta porque la secuencia sigue bajista. El stop loss, no me fijé a cuántos pips estaba. 168, que en realidad es 16,8.
por 5,5, hago la multiplicación, me dice que ponga a 9,24. Con eso estoy arriesgando el 2%, pero puedo ganar el 11%, porque arriesgando un 2 voy a 5,5 veces más lejos y al final pues 2 por 5,5, 11. Vale, ya tenemos una entrada que no nos puede dar pérdida, por eso hemos podido tomar otra. Y ahora vemos, mira, los stops están muy cerca. Porque eso dependerá, porque a veces los pips no son siempre iguales, dependerá de la entrada, ¿no? Vale, ahí me faltaría que cerrara por cuerpo, no por mecha. Ahora ya puedo empatar. Ya tenemos dos operaciones en empate. Vamos a ver cómo va la secuencia de altos y bajos. Rápidamente. Pues podemos ver que la secuencia, en este caso sí que tomo este retroceso, y aquí esto ya lo veo muy micro, vamos a ver hacia dónde va, y estaríamos claramente pues siguiendo una secuencia bajista. Muy bien, pues como todo está bajista, vamos avanzando, y como todo está en empate, podemos tomar nuevas entradas, porque ya estamos en empate. Esto sería un nivel de cambio de color, pero no tengo yo muy claro que esto sea realmente una trampa válida. Supera el 150 si me voy a la propia vela, pero no es un caso que podamos ir a la propia vela. Y nada, en ningún caso esta trampa no es válida. Y seguimos avanzando. Uy, que se nos puede acercar a los TPs. Esto va bien, mira, pues ahí nos dio 2 TPs de golpe y pues nos hace subir a 12.000. Vamos a seguir, ya os digo que no todo el rato ganaremos. Nos vamos a encontrar ganancias y pérdidas. Lo importante es que en el largo plazo ganemos más de lo que perdemos. Vamos a por la siguiente, a ver si desde aquí es válida. Desde aquí no es válida, supera el 150 y desde aquí no nos llega al 105, por lo tanto no es una trampa que cumpla el plan operativo, no la podemos tomar. Bueno, funcionó bien si la hubiéramos tomado, pero no ha sido el caso. Mira, aquí tenemos otro caso, una trampita en este cambio de color y ya visualmente veo que es válida, pero bueno, trazamos el FIBO para confirmar y es bajista. ¿Tiene confluencias? Pues sí, más o menos por aquí estos cuerpos es donde trampeó. A nivel de zonas pues ya no es que entremos aquí abajo, sino que ya ha habido un poco de retroceso. Así que vamos a tomar. Ahora no tenemos ninguna entrada, porque las otras ya cerraron. 184 por 5,5. 1012 y tomamos esta entrada en venta y nos vamos un momento a MetaTrader y vemos que esta operación en tiempo real, esto es el mercado en vivo, en dólar franco, pues está lateralizando. Entonces entramos aquí y de momento el precio no se está decidiendo. Eso que estamos en intradía, pero bueno, vamos al simulador, que ahí es donde se puede operar muy rápido, porque si no en un directo acaba siendo aburrido siguiendo el mercado en tiempo real, porque estaríamos todo el rato mirando cómo se mueve el precio y lleva pues 20 minutos lateralizando. Aquí en cambio ves, pues aquí me dio el stop loss antes de tirar para abajo, se fue a buscar el stop y ahora estamos en 12.002. ¿Por qué la subida fue tan fuerte y la caída tan poca? Pues porque vamos a un ratio de 5,5 Rs. Aquí ganamos 11% de la cuenta. Bueno, en realidad fue un 12%, que al ajustar el lotaje pues quedó un poco redondeado al alza y ahora hemos bajado 240. También es un poco más del 2%. Hemos caído 240, no es el 2 justo, serían 200 justos con 10.000. Y aquí hemos bajado, pero claro, ahora aunque perdamos varias, necesitaríamos perder 6 operaciones. No, porque hemos tenido 2 TPs. Entonces, todavía más, necesitaríamos perder más de 10 operaciones. Lo único que entonces no me cuadra del todo el profit.
pues el cálculo matemático del interés compuesto tendría que repasar si está bien hecho o no, porque ahora así a priori no me cuadra al 100%. Uy, no sé qué toqué. Vale, por aquí podríamos tener otra trampita. Y vamos a poner el FIBO. Vemos que sí que cumple entre el 105 y 50 y la podemos operar. Ahora que nos frustre porque es que hemos empezado muy bien y no es lo normal, o sea, hay muchas operaciones perdedoras y de repente una que estira, pero esa que estira te compensa todo lo otro. Vale, a ver, que me centre. No recuerdo el stop. 202. 202 por 5,5. 1111, 1111 y vendemos. Aquí nos queda el take profit y vamos allá. Vamos a ver si esta está funcionando tan bien que casi nos toca ir a empate. No superó los cuerpos aún. Y a lo mejor acabará la cosa mal. Y no hemos ido... Ah, mira, ahí. Aquí ya nos toca ir a empate, porque es el extremo de la trampa que se supere por cuerpo, no por mecha. Ahora ya podemos empatar, ya no podemos perder. Y va, mira, ahí nos dio TP y no nos ha dado ninguna entrada. Esta ha sido una entrada simple. Apunté mal, es 13.324 el balance. Y estos excels de backtesting también se incluyen en las formaciones. Estos, que es simplificadísimo, y después excels ya para aprender de forma mucho más profunda. Y vamos a ver qué comentáis por ahí. Durante una operación en cualquier par, el momento de take profit o stop loss, el broker cobra alguna comisión. Es cuando entras. O sea, con lo que yo estoy trabajando, puede haber variantes en algunos mercados, pero en el broker que os he pasado es solo al entrar, no es al salir, no es porque tengas un stop o un take profit que te cobra. En M15, sí, aquí estamos en M15 con esta operación y ahora ya estamos en algo positivo, muy poco, o sea, en tablas, está empezando a subir. Pásame el link de Forex Tester Dev, yo lo quiero. Pues claro que sí, te lo vuelvo a pasar. Porque es que es un patio de entrenamiento brutal. O sea, el Forex Tester va muy bien. Porque puedes hacer cientos de operaciones en poco rato y ver los rendimientos, ¿no? Y ahí verás que todas esas estrategias tan fabulosas que salen por ahí, a la que te pones a testear, la gran mayoría no lo son. Para hacer scalping que se llame CCN o algo así, eso no sé. Ya te lo miraré el tema, Leo, del scalping, porque ahora mismo tendría que investigarlo. Mr. Motley dice, me tengo que ir, gracias por tu operación. Uy, es que llevamos más de una hora, pues nos vamos todos ya, ¿no? Lo dejamos aquí, creo que ha sido un vídeo completo. Si no habéis estado en el chat, podéis usar los comentarios, pues... podéis usar los comentarios pues para hablar, comentar y yo os responderé a todos. Y también no olvidéis de suscribiros al canal, dar a la campanita, porque así os avisará de todos los directos, y también visitar la Academia de Código Trading con todas las formaciones de trading. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.